12:50. El pasado 12 de diciembre entró en vigor el último cambio dentro de esa serie de cambios que desde el pasado mes de octubre se están viviendo en los servicios de urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, desde la plataforma SAR, se están recopilando los datos, el porcentaje de cumplimiento de esos equipos en los distintos centros, tal y como indicaba ese nuevo plan. Vamos a comentar esas cifras con Itziar Valero, que es miembro de la plataforma SAR y que está ya al otro lado de esta conversación. Itziar Valero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia, muchas gracias. Encantados de charlar de nuevo contigo, Itziar, acerca de este informe que habéis elaborado, 30 días recogiendo los datos para saber pues cuál es la efectividad de este plan o cuándo está siendo la implantación. Pero antes de entrar ahí, y para cogerlo con perspectiva, ¿no? Porque ya son muchos meses de cambios y de hablar de centros, ¿cómo era antes el sistema, antes de la pandemia? ¿Qué teníamos en el sistema de urgencias extrahospitalarias? Nosotros en la Comunidad de Madrid, hasta marzo de 2020, teníamos 78 centros de urgencias extrahospitalarias que abrían todos los días con un equipo completo, que es medicina, enfermería y celador, y algunos con dobles profesionales, ya que la demanda de pacientes es muy alta en algunos de estos centros. Entonces, hasta marzo teníamos 78 centros abiertos todos los días. En marzo, con la excusa de la pandemia, y digo la excusa porque lo que se esgrimió es que en estos centros urbanos nada más, los SUAP, los 37 centros se cerraban porque no se podía atender con calidad a los pacientes, ya que no se podía hacer el doble circuito que necesitábamos en ese momento, se cerraron y sus profesionales se enviaron a distintos dispositivos. Sin embargo, los SAR, los centros rurales, con idénticas instalaciones, sí permanecimos abiertos, sí conseguimos hacer ese doble circuito que decían que era imposible y sí hemos conseguido funcionar toda la pandemia sin ningún problema, sin cerrar, Filomena mediante, que decir, ha sido un servicio, los 41 SAR, que no hemos tenido esa dificultad. En agosto de 2022, debido a la movilización ciudadana, en mi opinión, se propuso una versión de este plan en la que, puesto que los centros urbanos estaban cerrados y los ciudadanos demandaban esa asistencia, se planteó que se podían abrir 17, 10 con equipo completo y 7 solo de enfermería. La respuesta de los ciudadanos fue que esto no valía, que necesitaban sus centros abiertos, y entonces en octubre del mismo año, en octubre de 2022, del año pasado, se decidió que con los mismos profesionales que tenían 40 centros rurales y iban a abrir 17 centros urbanos, iban a abrir 78, sin contratar a nadie. Y entonces, desde octubre, estamos funcionando con 78 centros que a veces abren y a veces no. Y con varios cambios en todo este momento. El último, el que se implantó el 12 de diciembre, que en ese momento, ¿qué dijo la consejería? ¿Cómo se iba a organizar? Claro, hasta diciembre se planteaba que, como no éramos profesionales suficientes para atender a los centros, iban a venir voluntarios de primaria, voluntarios que nunca aparecieron, y se mantenía este cierre de centros o esta apertura de centros con equipos incompletos. Entonces, a partir del 12 de diciembre, estamos en esta última versión del plan, en la que ya finalmente han decidido que solamente de los 78 hay 49 centros con equipo completo, medicina, enfermería y celador, y 29 centros que solamente tienen enfermería y celador. En estos nunca va a haber médico. Vale, ese es el planteamiento. 49 con el equipo completo, 29 con enfermera y celador. Pero vosotros de la plataforma SAR decís que incluso esto, que ya de primeras creéis que es insuficiente, incluso esto tampoco se está cumpliendo. Esto no se está cumpliendo con el criterio de la consejería, que no es el nuestro. Solamente el 57% de los centros de media en estos últimos 30 días han abierto completos, es decir, ni siquiera completan sus centros de solo enfermería. Los pacientes, algunos cierran. Los pacientes los tenemos desconcertados porque cerrados ha habido un 80% de los días que había uno o más centros cerrados. Un paciente nunca sabe a qué centro va a poder acudir y a qué centro no va a poder acudir. Creo que de media habéis dicho que serían unos 3 centros cerrados por día, ¿no? De media, en todo este periodo del último mes. De media, el peor de los días cerraron 7 centros y ya te digo que el 80% uno o más había. Y de media 3 centros de los 78 están cerrados.
Nunca se ha conseguido abrir más del 74% de los centros, ya digo, completos con el criterio de la consejería. Jamás se ha conseguido más del 74% y esto se ha conseguido un único día, que parece que fue de casualidad. Es decir, no tenemos una dinámica en la que vemos que esto está empezando a rodar o que esto está empezando a funcionar. Nos da la sensación de que estas cifras reflejan un fracaso de un plan que no sabemos en qué momento la consejería va a ser consciente de esto, porque detrás de estas cifras no son números, detrás de estas cifras están nuestros pacientes y han ocurrido hechos muy graves en estos meses que llevamos de desastre. Ha habido un incidente gravísimo en Arganda con un paciente en parada cardiorrespiratoria, un incidente muy grave en Paracuellos, otro centro que debería tener médico y en ese día no había, con un bebé de 9 meses, otro incidente muy grave en San Martín de Valdeiglesias, otro centro que debería tener médico y ese día no tenía, también un paciente de 34 años que desgraciadamente no fue bien la patología que iba, y estos son los hechos graves. ¿Y qué vivimos día a día? Día a día vivimos el peregrinaje de los pacientes, como otro ejemplo de lo que ocurre todo el rato en los centros. En Soto, este sábado, no había médico, que debería, y estaba una enfermera y un celador. Acude una paciente, una mamá, con su niña de 3 años, que tenía una patología que requería valoración médica. Esta paciente venía en autobús desde Colmenar. Llega a Soto, ahí no hay médico y necesita valoración médico. Tiene que volverse a coger el autobús para ir a Manzanares o a Villalba, donde sí iba a tener atención de medicina, que era lo que necesitaba. Esta no es la calidad de atención que nosotros dábamos y esta no es la calidad de atención que nosotros queremos dar. No entendemos cómo la consejería no pone remedio a esto. Vosotros reclamáis que se vuelva al inicio de todo, por donde hemos empezado también esta conversación, al modelo prepandemia que funcionaba. Queremos centros con equipo completo, porque cada miembro del equipo tiene sus funciones. Las funciones del médico no la puede hacer un enfermero ni dos, la del enfermero no la hace ni un médico ni dos, y la del celador tampoco. Es que necesitamos a todos los miembros del equipo. Somos un equipo pequeñito, somos un equipo en el que todos hacemos muchas funciones. El celador, que hay veces que se minusvalora esta figura, es muchas veces nuestros ojos en la sala de espera. Es la persona encargada de tranquilizar a unos pacientes que a lo mejor llevan mucho tiempo esperando en la sala de espera porque la atención se está demorando. Es el que nos dice si un paciente a lo mejor no le gusta o se está empezando a poner malo. Quiere decir, somos equipo pequeño y ahí no sobra nadie. En los centros de urgencias extrahospitalarias no sobraba nadie. Pues como decimos, Itziar Valero, desde la plataforma SAR se ha estado vigilante a si se cumplía por lo menos ese 100% de lo que era la última versión de ese modelo que comenzaba en octubre, y bueno, pues los datos reflejan que ni siquiera se ha cumplido esos requisitos mínimos de 49 equipos completos y 29 centros con enfermera y celador. Así que una vez más agradecemos a la plataforma SAR por habernos ayudado pues a seguir arrojando luz hacia esta situación de los servicios de urgencias extrahospitalarias que tanto nos preocupan también en esta zona. Itziar Valero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros por darnos voz. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Hasta luego.